Saludos y bendiciones en esta preciosa, maravillosa y gloriosa noche. Bienvenidos una vez más a nuestra escuela de enseñanza online. Palabras de vida para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos en vivo, estamos directo, estamos en tiempo real. 8:03, hora de Venezuela en este momento. Qué gozo, qué alegría, qué bendición de Dios poder estar en contacto con todos nuestros hermanos, ministros, amigos, estudiantes que siguen esta escuela semana tras semana. Soy el pastor Elio Franco y me siento honrado de poder compartir este precioso tiempo con cada uno de ustedes. Recuerde que no estamos gastando el tiempo, estamos invirtiendo el tiempo. Estamos invirtiendo tiempo en nuestra alma. Estamos invirtiendo tiempo en nuestro crecimiento espiritual. Estamos invirtiendo una semilla de fe, de sabiduría, de conocimiento, de revelación. Y lo que usted hoy recibe a través de esta escuela puede al mismo tiempo reproducirlo, multiplicarlo e impartirlo en la vida de otras personas. Saludos al evangelista Alexander Venegas Azuaje. Bendecimos tu vida, ministro. Bendecimos tu casa, bendecimos tu ministerio, bendecimos la asignación que el Señor te ha encomendado de ir a predicar el Evangelio a las naciones de la tierra. Escríbanos en este momento. Envíele una nota, envíele un mensaje a todos sus contactos, haciéndole saber que ya estamos directo y en vivo a través de la Escuela de Enseñanza Palabras de Vida. Nos indica el hermano Alexander que nos saluda desde la ciudad de Barranquilla. Sí, señor, allá en la costa atlántica, una ciudad hermosa que visité hace años atrás y tuve la oportunidad de poder predicar en Barranquilla, compartir con muchos amigos pastores en la ciudad de Barranquilla hace algunos años. Saludos a nuestro hermano Lewis Suárez. Bendecimos a la familia Suárez Moreno, al hermano Lewis, a la hermana Andrea, a todo su grupo familiar. Así que escríbanos, háganos saber el lugar de la ciudad, el lugar del país o cualquier otra nación desde la cual usted se está conectando con nosotros en la conexión de la bendición. Hoy estamos avanzando con nuestro tema, entendiendo el poder de la palabra de Dios, y vamos a estar hablando acerca de un tópico, acerca de un aspecto que me parece muy poderoso y me parece muy pertinente en este tiempo para la iglesia de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Muy bien, el hermano Alexander pide que saludemos a la gente hermosa de las Guayabitas. Seguro, ministro, claro que sí. Bendecimos a toda nuestra gente allá en las Guayabitas Barrancas. Vamos a orar y vamos a encomendar este maravilloso tiempo en las manos del Espíritu Santo de Dios, recordando lo que siempre hemos dicho en esta escuela: el Espíritu Santo es nuestro Maestro por excelencia. Padre, en el nombre de Jesús, en esta maravillosa noche, queremos darte las gracias, oh Señor, por el tiempo que nos concedes de poder estar, Señor, en tu presencia. Hoy nos sentamos a la mesa para degustar, para recibir la palabra implantada en nuestros corazones, en nuestros espíritus, que traerá, provocará y va a generar cambios
profundos en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de acercarnos a ti. Nos dará una revelación acerca de tu persona, tu propósito y tu voluntad. Pedimos, Padre, por todas las personas que se están interconectando en esta hora de la noche. Bendecimos la vida, bendecimos las familias, bendecimos los hogares, los ministerios, las naciones de la tierra. Declaramos, Padre, a las naciones libres de toda enfermedad, de todo COVID, de toda plaga, de todo ataque del maligno, en el nombre de Jesucristo. Declaramos que tú traes paz, Señor, a la nación de Afganistán. Cancelamos todo espíritu de atentado terrorista, derramamiento de sangre sin ninguna razón, Señor. Trae paz a los corazones. Permite que en medio de esta crisis, este mundo, Padre, eleve su mirada a ti y te busque en espíritu y en verdad. Y a tu iglesia, repartida por todo el mundo entero, Padre, fortalécenos, ayúdanos, Señor, a cumplir con tu propósito de predicar el evangelio a todas las criaturas de la tierra. Que tu iglesia se levante, Padre, con un espíritu de valentía, atrevimiento, conquista, avance, Padre, sin temor, sabiendo lo que tu palabra dice, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Cubre esta transmisión, la interconexión, las redes Wi-Fi, la conexión de Internet, las conexiones satelitales. Esta palabra, Padre, surca los aires y surca, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, los cielos en esta noche. Que la palabra corra y sea glorificada, como dijo el apóstol Pablo. Dame lengua de sabio para hablar a tu pueblo en el nombre de Jesús, voz de Dios y no de hombre, para la gloria tuya. En Cristo lo declaramos hecho y te damos las gracias. Amén y amén. Saludos, bendiciones a toda la familia Zambrano Lugo. Saludos a nuestra hermana Guadalupe. Saludos a nuestro hermano Franklin. Saludos a nuestro hermano Josgre, conectados en esta hora desde la urbanización Llano Alto. Saludos a nuestra hermana Grace Can. Bendecimos la vida de esta preciosa mujer de Dios, mujer de fe, a quien Dios ha sanado y en quien Dios ha hecho un tremendo milagro para la gloria del Señor Jesucristo. Muy bien, vamos entonces a aprovechar el tiempo que nos queda en el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos hablando acerca del tema entendiendo el poder de la palabra de Dios. Realmente, cuando nos acercamos a la palabra de Dios con un espíritu correcto, con un espíritu humilde, con un espíritu hambriento, sediento de conocer, de entender, de recibir revelación, enseñanza, consejo y dirección, la palabra produce efectos. La palabra produce consecuencias. La palabra genera resultados. Hay una cosecha espiritual cada vez que abrimos nuestros oídos espirituales y nos disponemos a recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. La gran diferencia entre aprovechar la palabra, desaprovechar la palabra, depende de la actitud del corazón. Dios te habla, pero Dios no te va a forzar para que tú oigas su voz. Se necesita que de alguna manera tú cedas tu voluntad. Se necesita que de alguna forma tengas la mejor disposición. Se necesita que tomes un tiempo, que hagas silencio y que permitas que Dios te hable. Y Dios te va a hablar. Dios traerá respuesta, Dios traerá soluciones, Dios traerá luz en medio de las tinieblas y abrirá caminos en medio del desierto, como dice el profeta Isaías. Hasta ahora hemos cubierto en estas 6 semanas de enseñanza algunos aspectos importantes que solo voy a mencionar rápidamente por causa del tiempo. Número 1. La palabra tiene tanto poder que la palabra nos enseña
a tener una comunión correcta y una intimidad correcta con el Dios de la palabra. No existe tal cosa como buscar a Dios a mi manera, a mi forma, sin tener en cuenta lo que Dios dice en su palabra. Así que si usted quiere verdaderamente ser un adorador que adora en espíritu y en verdad, recuerde, hay una balanza espiritual que Jesús estableció, espíritu y verdad. No todo es espíritu, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber conocimiento de la palabra, tiene que haber revelación de la palabra. Debe haber en todo lo que usted haga para Dios, debe existir un balance espiritual. Los extremos son peligrosos. Si Dios te habla, si Dios te dice algo, si el Espíritu Santo te ministra, te enseña o te revela algo, debes entender que todo lo que Dios te diga y todo lo que Dios te hable debe tener un sustento bíblico, debe tener un sustento escritural. Dios no te va a dar un sueño, Dios no te va a dar una visión, Dios no te va a dar una revelación, Dios no te va a entregar una palabra profética que esté fuera de lo que Él ha dicho, que esté fuera de lo que Él ha establecido, que esté fuera de lo que Él nos ha dejado como guía, como regla de fe y conducta. Esto es muy importante que la iglesia lo entienda. Por eso el apóstol Pablo dice que no menospreciemos las profecías. Primera de Tesalonicenses capítulo número 5. No menospreciemos las profecías, pero cada profecía tiene que ser juzgada. Cada profecía tiene que ser evaluada. Cada sueño, cada visión, cada revelación, cada sentir que la gente tenga dentro de la iglesia debe ser sometida al escáner, debe ser sometida al filtro de la palabra de Dios. De lo contrario, la iglesia se va a convertir en un sitio peligroso donde cada uno, según lo que sienta, según lo que crea, según lo que piense, así hará y así actuará. Dios no deja a nuestro criterio, ni deja a nuestra conveniencia la forma como le vamos a buscar y la forma como le vamos a adorar. Todo está dentro de un protocolo, todo está dentro de un diseño divino de cómo debemos hacer las cosas. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés en el libro de Éxodo, y que luego el apóstol que escribe a los Hebreos en el capítulo número 8 y capítulo número 9 recuerda, refuerza. Dios le dijo a Moisés: harás todas las cosas conforme al diseño que se te mostró en el monte. Hoy el Espíritu Santo le está diciendo al pueblo, le está diciendo a la iglesia, le está diciendo a los ministros, le está diciendo a los hombres y a las mujeres de autoridad espiritual y a los que están en el liderazgo de la iglesia: amados, cuidémonos de hacer las cosas conforme al diseño divino. Cuidado con estar mezclando cosas extrañas, ofreciendo fuego extraño. Cuidado con estar construyendo, amados, becerros de oro que Dios no mandó a construir ni a edificar en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo segundo que estamos enseñando en esta escuela es que la palabra de Dios tiene el poder para enseñarnos, instruirnos, corregirnos, redarguirnos y convencernos. La palabra de Dios es un tutor, es un mentor. La palabra de Dios es un maestro. La palabra de Dios es una guía confiable. Siempre Dios va a hablar a tu espíritu y a tu corazón para mostrarte, 1, lo que estás haciendo bien; 2, lo que estás haciendo mal; y 3, qué debes hacer para cambiar lo malo que estás haciendo, corregir lo malo que estás haciendo y comenzar a caminar en la perfecta voluntad de Dios. Lo tercero que debemos recordar es que la palabra de Dios tiene poder para transformar vidas.
tiene una capacidad sobrenatural, innata, inherente a su naturaleza espiritual para poder cambiar la vida del pecador más perdido. La palabra de Dios tiene el poder para producir el milagro del nuevo nacimiento. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo en el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 3: Nicodemo, si tú no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa en Juan 3:3 la expresión el agua y el espíritu? Lo confirmamos a través de la misma enseñanza de la palabra. Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo número 5, habla del lavamiento del agua por la palabra. El agua es la palabra. El espíritu es el Espíritu Santo de Dios. Dios toma su palabra, Dios toma su palabra poderosa, la unge, la llena, la satura con la potencia del Espíritu Santo, y eso trae sobre nuestras vidas una convicción, una claridad, nos hace entender la vida de pecado que hemos vivido, nos hace entender lo equivocado que hemos estado por años, nos hace comprender que no estamos haciendo las cosas correctamente. Por eso el apóstol Pedro, escribiendo en la primera carta del apóstol Pedro, dijo algo que me parece extraordinario, dijo algo que me parece sumamente poderoso. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 1, en el versículo número 23, Pedro dijo de la siguiente manera: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo que usted necesita ministrarle a su familia, lo que usted, querida mamá, necesita ministrarle a sus hijos, lo que usted, querida esposa, necesita ministrarle a su esposo para que su esposo cambie, para que nazca de nuevo, para que se convierta en una nueva criatura. No son más gritos, no son más amenazas, no es más llanto, no son más lágrimas. Lo que tú necesitas para que tu hogar cambie, tu familia cambie, tu entorno cambie, tu ambiente espiritual cambie, la gente que te rodea, los discípulos que están a tu lado comiencen a cambiar, es que cada día, cada oportunidad que tú tengas, compárteles la palabra, enséñales la palabra, háblales con autoridad, háblales con poder de Dios, háblales con unción de Dios, háblales bajo el respaldo y bajo el manto de autoridad que Dios ha puesto en ti, y esa palabra, ungida por el Espíritu, comenzará a abrir un surco en sus mentes, en sus vidas, en sus corazones, hasta que cambien de vida por completo. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy vamos a estudiar el punto número 4. ¿Qué otra cosa puede hacer la palabra de Dios por ti? ¿Qué otra cosa puede hacer la palabra de Dios por nosotros? ¿Qué otra cosa puede hacer la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones? La palabra de Dios tiene el poder para cambiar nuestra forma de pensar. Saludos, bendiciones a un gran amigo, ministro, profeta del Dios Altísimo, el profeta Rafael Carmona y su amada familia. Saludos y bendiciones desde este programa, desde esta transmisión. Escúcheme bien, la palabra de Dios tiene el poder para cambiar tu mentalidad, tu manera de pensar. Puede ser que hayas llegado al Evangelio con una mentalidad obsoleta, con una mentalidad obtusa, con una mentalidad corrompida, con una mentalidad de fracaso, con una mentalidad de dolor, con una mentalidad de tragedia, con una mentalidad de abandono, con una mentalidad de bipolaridad, con una mentalidad de rechazo, de amargura, de odio, con una mentalidad de culpabilidad, de vergüenza, con una mentalidad de culpa, con una mentalidad de luto. Pero Dios tiene una palabra
que tiene tanto poder que va a regenerar tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de pensar, te va a hacer pensar como un conquistador, te va a ayudar a pensar como un hombre victorioso, te va a llevar a niveles y a dimensiones de poder y de autoridad, de identidad espiritual, que te vas a dar cuenta a la luz de la verdad de la palabra, que todo lo que has oído, todo lo que has escuchado, todo lo con lo que te has alimentado por años, son solo mentiras del diablo, son solo argumentos satánicos, son solo estructuras que el mundo ha colocado en ti para encasillarte, limitarte, reducirte y para de esa manera impedir que en ti se cumpla el propósito de Dios. Pablo, escribiéndole a los romanos, si está llevando nota del estudio, Pablo escribiéndole a los romanos en el capítulo número 12 y verso número 2 de la Reina Valera 60, dice de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Colóquele por favor resaltador a la expresión entendimiento, porque entendimiento del griego al español significa mente, mentalidad, significa forma de pensar. Así que Pablo dice: la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra manera de pensar, vuestro mundo pensante, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Permítame citar, por favor, la versión Dios habla hoy, la cual dice de la siguiente manera: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Si cambias tu manera de pensar, va a cambiar inmediatamente tu manera de vivir. Tu manera de vivir es el resultado de los pensamientos que te gobiernan. Esto no es metafísica, esto no es poder de la mente sobre la materia. Esto no es pensamiento posibilista o pensamiento positivista. Esto es una verdad de reino. Es una verdad espiritual. Es un código de reino que Pablo está compartiendo con los creyentes de Roma hace 21 siglos atrás. Y hoy el Espíritu Santo trae a nuestra memoria y a nuestro corazón esta maravillosa palabra. Así que allí donde usted está, por favor, levante su mano derecha y repita conmigo: si cambia mi manera de pensar, va a cambiar mi forma de vivir. Una vez más, dígalo más fuerte: si cambio mi manera de pensar, va a cambiar mi estilo de vida. Diga ahora: mi estilo de vida es el producto y el resultado de mi forma de pensar. ¿Qué hace la palabra de Dios cuando usted llega a los pies de Cristo? ¿Qué hace la palabra del Señor cuando usted y yo entramos en el reino de Dios? Lo primero que Dios quiere cambiar es tu manera de pensar. Ya fuiste salvado, ya fuiste comprado a precio de sangre. Ya la sangre de Cristo limpió todos tus pecados en tu espíritu. Toda culpa, condenación, toda muerte espiritual, toda naturaleza diabólica que había en ti, la sangre de Jesucristo se la llevó. La sangre de Jesucristo la arrancó. La sangre de Jesucristo la tomó y la desarraigó por completo. Ya tú eres libre en Jesús. Tú eres una nueva criatura en Cristo. Eso ocurre en tu espíritu.
pero hay partes de tu vida que deben ser cambiadas, hay partes de tu vida que deben ser sanadas, que deben ser transformadas, y eso va a llevar un proceso bastante interesante y a veces un proceso bastante largo, y es allí donde muchos creyentes tropiezan, es allí donde muchos creyentes lamentablemente se desaniman, se impacientan, porque se preguntan a sí mismos: ¿por qué no he podido cambiar mi mal carácter? ¿Por qué no he podido cambiar mi manera de hablar? ¿Por qué no he podido superar la depresión? ¿Por qué no he podido superar mis fobias, mis miedos, mis complejos? Es allí donde el creyente, es allí donde un líder, es allí donde un ministro debe entender que la palabra que lo salvó, la palabra que lo redimió, la palabra que le dio el entendimiento, la revelación y la convicción de pecado, para que corriera a los pies de Cristo, esa misma palabra que produjo el nuevo nacimiento, esa misma palabra que arrancó la venda de nuestros ojos, esa misma palabra que quitó el velo espiritual que nos mantenía separados de Dios, esa misma palabra tiene el poder para seguir haciendo los cambios, para seguir produciendo las transformaciones, para seguir provocando las metamorfosis que necesitamos en nuestra vida para cada día ser imagen y semejanza de Dios, para cada día parecernos más y más al Señor. Usted tiene que comprender, y es importante que lo reciba, porque lo hablo por revelación del Espíritu, que si la palabra de Dios te pudo salvar, la palabra de Dios te pudo regenerar, la palabra de Dios produjo en ti un nuevo nacimiento, esa misma palabra tiene el poder para cambiar tu manera de pensar. Solo que tú necesitas colaborar en el proceso, necesitas caminar en fe, necesitas caminar en obediencia, necesitas sujetarte, someterte a la palabra de Dios, y en la medida en que lo hagas, Dios irá renovando, transformando, cambiando tu manera de pensar, hasta que definitivamente tengas dentro de ti la mente de Jesucristo. ¿Qué es la mente? La mente es una parte muy importante de nuestra alma. El alma está dividida en 3 áreas específicas según lo que enseña la Biblia. Dentro de tu alma está tu mundo afectivo o emocional o sentimental. Dentro de tu alma hay una segunda división que se llama la voluntad. En la voluntad es donde tú tienes la capacidad para tomar cualquier decisión, buena o mala, correcta o incorrecta, sujeta al Espíritu Santo, decisiones que están alineadas a la palabra de Dios, o decisiones en tu carne, decisiones en tu alma, decisiones caprichosas, decisiones egoístas, decisiones orgullosas, llenas de soberbia, de prepotencia, de orgullo, de altanería, que lo único que van a generar son consecuencias terribles y que te van a retrasar, te van a estancar en el propósito de Dios y no te van a dejar avanzar. Pero dentro del alma está también nuestra mente o nuestro mundo pensante. El alma necesita ser sometida a un proceso de cambio. El alma necesita ser sometida a un proceso de transformación diaria, continua, permanente. El alma ha venido del mundo contaminada por el pecado desde el día en que nacimos, y todos los pecados y las experiencias negativas y todo lo que nos rodea y todo aquello con lo cual tuvimos contacto, todo aquello con lo cual tuvimos algún nivel de afinidad, eso se ha convertido en una especie de lastre dentro de nuestra alma. Cuando llegamos a los pies de Jesucristo,
el Espíritu Santo comienza a hacer una obra de renovación y de transformación en el alma, que es el epicentro de la guerra espiritual, es el epicentro de la gran lucha que hay en el creyente, lo que Pablo llama en Gálatas capítulo número 5, verso 16 en adelante, la lucha entre la carne y el espíritu, Gálatas 5:25, la lucha entre las obras de la carne y el fruto del espíritu. Acerca de eso, Pablo habla mucho, no tenemos tiempo para cubrir lamentablemente muchos aspectos importantes. Así que, junto con las emociones, junto con la voluntad y la mente o el mundo pensante, nosotros tenemos lo que se conoce como el alma. El alma define nuestra personalidad. El alma define por qué somos como somos. El alma define por qué hacemos lo que hacemos. El alma define nuestro comportamiento, nuestra capacidad de reacción en la vida. Hay creyentes que lamentablemente dejan tanto que su alma los gobierne. Hay creyentes que dejan tanto que su alma los domine, que lamentablemente la tarjeta de presentación, la manera como se dan a conocer ante el mundo y ante las personas, deja mucho que desear. Aunque dicen que son cristianos o cristianas, aunque dicen que tienen años en el evangelio, aunque dicen que son líderes y ministros, sin embargo se comienzan a percolar y a escapar situaciones producto del alma que nos dan a entender que viven en la carne, viven en pecado, viven una vida sujeta a las pasiones desordenadas y a los deseos del mundo, y no una vida sujeta al Espíritu Santo de Dios. Nuestra mente, según la Biblia, es el campo de batalla donde se libera la guerra espiritual. Esto es importante que usted lo anote, es importante que usted en alguna parte lo escriba, es importante que usted se empape de este concepto de guerra espiritual. Es en tu mente y en tu alma donde se libra la batalla y se libra una feroz guerra espiritual. El enemigo va a tratar por todos los medios, va a utilizar todos los recursos de los cuales él pueda echar mano para tratar de gobernar tu alma, tu mente, tus sentimientos y tu voluntad. Ciertamente eres una persona cristiana, ciertamente vas a la iglesia, ciertamente recibiste a Cristo como Señor y como Salvador, pero lamentablemente tu alma es el tropiezo, el obstáculo, tu alma es la muralla que se levanta, tu alma es el impedimento para que el Espíritu Santo pueda trabajar en ti, te pueda llevar a una nueva dimensión y Dios te pueda usar de una manera sobrenatural, extraordinaria y poderosa. Por eso tenemos en la Biblia hombres de Dios, mujeres de Dios, que terminaron en pecado, terminaron fracasados, terminaron sus carreras ministeriales en derrota, en vergüenza, no por culpa del diablo, sino por ser hombres y mujeres gobernados por sus almas, por una forma de pensar equivocada, por ser esclavos de los sentimientos. Yo siento, no siento, hoy siento, mañana siento otra cosa, por ser hombres y mujeres que en el área de la voluntad no se sometieron a Dios y no tomaron las decisiones correctas, escucharon la voz del diablo, la voz del mundo, la voz de los perdedores, la voz del fracaso, la voz del infierno, y lamentablemente desde la caída de Adán y de Eva hemos visto este gran problema que la iglesia ha enfrentado durante todo este tiempo. Pero no se preocupe, estamos para ayudarle, estamos para bendecirle y estamos para animarle y decirle que el Dios que comenzó en usted su buena obra no se va a detener hasta que Él haga lo que ha determinado para usted.
Por favor, diga amén en el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 10, verso 3, 4 y 5, una verdad poderosa. Y yo necesito que usted apunte en su libreta, por favor, 2 de Corintios capítulo número 10, verso 3, 4 y 5. Pablo dice: pues aunque andamos en la carne o en un cuerpo de carne y hueso, no somos superhombres, no somos supermujeres, no somos Superman ni Batichica. Somos seres humanos en cuerpos humanos que se cansan, se debilitan, se agotan, se enferman, se envejecen. Pablo es muy claro, muy tajante y muy contundente de no inflar y de no caer en un extremo peligroso de superespiritualidad. Eso es importantísimo saberlo como estudiante de la Biblia. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, no peleamos con armas de la carne, no peleamos con armas de nuestra propia invención ni con nuestras propias manos. Porque las armas de nuestra milicia, 2 de Corintios 10:4, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si la lucha que estamos enfrentando es una lucha de dimensiones espirituales, entonces la pregunta que deberíamos hacernos es la siguiente: ¿de qué sirve que un creyente, de qué sirve que una cristiana, de qué sirve que un líder o ministro pelee con armas carnales en una lucha de dimensiones espirituales contra enemigos espirituales? ¿Qué sentido tiene? Por eso hay creyentes, líderes y ministros agotados, cansados, frustrados, decepcionados, porque quieren pelear en el mundo espiritual contra los demonios y contra Satanás con armas de la carne. Y así no funciona. Pablo dice: nuestras armas, el equipo militar que Dios nos ha entregado, es más poderoso que el equipo militar que Satanás y sus demonios tienen. Diga amén a eso en el nombre de Jesús. 2 de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Resaltador con lo que viene a continuación: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Saludamos a nuestra hermana Patricia Maidana, que acaba de conectarse en este momento. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Qué tenemos entonces en 2 de Corintios capítulo 10, verso 3 al 5? Usted puede ser una persona de oración. Usted puede ser una persona de ayuno. Usted puede ser un cristiano, una cristiana muy piadosa, muy devota. Puede ser una persona que verdaderamente ama al Señor. Pero si usted no entiende y no comprende lo que ocurre dentro de su vida, si usted no sabe discernir, no sabe distinguir, discrepar, hacer una diferencia entre su alma, su mente, sus sentimientos y emociones, su voluntad, su propia carne, por muy buen cristiano que sea, por muy buen líder que sea, por muy buenas intenciones que tenga, usted va a conseguir en su caminar cristiano obstáculos, impedimentos que nunca lo dejarán avanzar ni crecer. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos demasiado interesados en cambiar la vida de los demás, estamos demasiado interesados en la guerra espiritual contra los demonios, estamos demasiado interesados en lo que ocurre fuera de nosotros y no estamos interesados en lo que sucede dentro de nuestras propias vidas. Y allí está el gran problema, el talón de Aquiles y la gran debilidad de muchos cristianos en el mundo entero.
entero. Queremos cambiar el mundo, queremos hacer guerra en los lugares altos de la ciudad, queremos tomar ciudades, queremos tomar naciones, queremos hacer muchas cosas para Dios. Eso está bien, alabado sea Dios. Yo aplaudo, apruebo y doy gloria a Dios por los hermanos que viven afanados en esas cosas. Bendito sea el Señor para siempre. Pero si no nos dedicamos a revisar nuestra vida, si no nos dedicamos a hacer un escaneo de nuestros corazones, si no nos dedicamos a conocernos a nosotros mismos interiormente, nunca aprenderemos una lección de vida. Nuestro peor enemigo no está fuera, nuestro peor enemigo está dentro de nosotros, en nuestro propio corazón. La versión Dios habla hoy dice en 2 de Corintios 10:5, y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios, todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. La Reina Valera 60 dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La pregunta es, ¿quién debe tomar sus pensamientos, amordazarlos, aprisionarlos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo? ¿Qué es lo que Pablo me está enseñando? Mi mente, ¿a qué tiene que estar sujeta? Mis pensamientos, ¿a qué deben alinearse? Cuando tengo pensamientos carnales, cuando tengo pensamientos pecaminosos, cuando tengo pensamientos de desesperación, cuando tengo pensamientos de angustia, cuando tengo pensamientos de tristeza, de soledad, ¿qué debo hacer con esos pensamientos? Según lo que enseña el apóstol Pablo a la luz de la palabra en 2 de Corintios 10:5, todo pensamiento humano, carnal, almático, tenga usted o no tenga la razón, se sienta usted dolido con causa o sin causa, Pablo dice, toma ese pensamiento, agarra ese pensamiento y llévalo cautivo a los pies de Jesucristo. Háblale a ese pensamiento y dile, yo te reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Esta no es la forma de pensar de un hombre de Dios. Esta no es la forma de pensar de una mujer de Dios. Querida mujer, cuando los celos te invadan, cuando las sospechas te invadan, cuando sientas que tu corazón de mujer experimenta una situación de desconfianza hacia tu cónyuge, lleva ese celo cautivo a la obediencia a Jesucristo. Ora por tu esposo, bendice a tu esposo, ama a tu esposo, honra a tu esposo, respeta a tu esposo, cerca con un cerco de oración y de fuego del Espíritu a tu esposo para que ningún espíritu del diablo lo pueda tocar en el nombre de Jesús. En nuestra mente existen, aún dentro del Evangelio, aún en el ministerio, aún en el liderazgo, nuestra mente vive constantemente invadida por todo tipo de pensamientos, formas de pensamiento, estructuras, conclusiones, argumentos, modas, las redes sociales, las novelas, el televisor, el fútbol, la vino tinto, Messi, Cristiano Ronaldo, la Fórmula 1, la política, la comida, la hiperinflación. Vivimos bajo un bombardeo continuo, incesante, sin descanso, 24 horas al día. La pregunta es, de las 24 horas que un día tiene, ¿cuánto tiempo le dedicamos a nuestra mente para que reciba la palabra? ¿Cuánto tiempo verdaderamente dedicamos para que la palabra penetre nuestra mente,
cambie nuestra mente, transforme nuestra mente, libere nuestra mente y podamos pensar como piensan los príncipes de Dios, como piensan los hijos de Dios, como piensan los conquistadores de Dios, los ganadores de alma de Dios. Lamentablemente, los pensamientos que el diablo y el mundo trae a nuestra vida son derrota, pobreza, fracaso, soledad, abandono, recuerdos tristes del pasado, dolor, culpa, vergüenza, condenación. Un creyente que tiene discernimiento, que conoce la palabra, que conoce la verdad de Dios y conoce el mundo espiritual y conoce a su enemigo el diablo, no juega, no coquetea, no permite que esos pensamientos se aniden, echen raíces en su mente, en su corazón. Aprenda a discernir, aprenda a distinguir, aprenda a diferenciar cuando Dios le está hablando y cuando el diablo le está hablando o le está susurrando algo en el oído. Sustituya todo pensamiento de la carne, del mundo, del diablo por pensamientos de Dios. Nuestra mente tiene que llegar a un punto, óigame bien, nuestra mente debe llegar a un punto, debe llegar a un extremo donde esté tan sujeta, tan gobernada, tan dominada y alineada al Espíritu Santo, que ya no hay chance, oportunidad para estar razonando, argumentando, poniendo en duda la palabra. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Me oyó Dios la oración? Si me escuchó, ¿por qué tarda tanto? ¿Por qué no me responde? Esa clase de diálogos internos, esa clase de conversaciones con nosotros mismos, esa clase de pensamientos fugaces son el producto y el resultado de una mente que aún no está sujeta, gobernada y dominada por el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú oyes la palabra, cuando tú estás en esta escuela, cuando se te ministra y se te imparte una verdad y tú comienzas a razonarla, a argumentarla, ¿y por qué? ¿Lo dirían por mí? ¿Será que el pastor se enteró de algo que yo hice y de esa manera está aprovechando desde el púlpito para quizás lanzarme una directa, indirecta, algún petardo, alguna flecha encendida? Los creyentes que viven de esa manera, lamentablemente no crecen, no avanzan. El peor enemigo es su propia mente, pudiendo aprovechar la verdad, pudiendo aprovechar la enseñanza, teniendo la oportunidad para crecer espiritualmente al lado de un hombre de Dios, al lado de una mujer de Dios que enseña la palabra con autoridad, que enseña la palabra con unción. Viven llenos de tantos argumentos que desechan, descalifican, desvaloran el alimento espiritual que están recibiendo. En Efesios 4, verso 23, ya para terminar, Efesios 4:23, si está llevando nota del estudio, Pablo dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La Nueva Traducción Viviente dice: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. La traducción del lenguaje actual en Efesios 4:23 dice de la siguiente manera: ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. Voy a repetirlo una vez más. Traducción del lenguaje actual, Efesios 4:23. Ustedes deben cambiar completamente, no una parte, no una porción. Superé esto, pero no he podido superar esto otro. Completamente deben cambiar su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él es. Aleluya.
Aleluya, qué palabra tan maravillosa, qué palabra tan extraordinaria, qué palabra tan bendita, qué palabra tan gloriosa. Cambien completamente su manera de pensar para que ustedes cada día se parezcan más a Dios. ¿Por qué Dios quiere cambiar tu manera de pensar? Para que cada día te parezcas más a Él. Hay una orden directa de parte del Señor. Renovaos, cambien completamente. Es algo en lo que yo debo empeñarme. Debe convertirse en una disciplina espiritual para mí. Debe convertirse en un estilo de vida. Debe convertirse en una labor espiritual para mí. Cambiar mi manera de pensar. Salir del enfrascamiento de la enfermedad donde el diablo me dice constantemente que voy a morir, pero Dios me dice, por mis llagas ya yo te sané. Salir de la pobreza donde estoy prisionero en mi mente, porque el diablo me dice que no tengo ninguna oportunidad, mientras Dios me dice, yo te supliré todo lo que te haga falta conforme a mis riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estos cambios no se van a producir de la noche a la mañana. Debemos ser honestos y sinceros con usted como estudiante de esta escuela. Pero estos cambios se van a comenzar a producir en la medida en que usted se disponga de todo corazón. Así no debe pensar un hijo de Dios. Así no debe pensar una hija de Dios. Así no debe pensar un papá, ni una mamá, ni un líder, ni un ministro. Estos no son pensamientos que vienen de la palabra de Dios y yo los sujeto y los someto a la obediencia a Cristo. Yo decido pensar como piensa Jesús. Decido pensar como piensa el Señor. Decido llenarme de los pensamientos de Dios. Voy a aplicarle un antivirus a mi mente que se llama el poder de la palabra de Dios. Voy a deslastrarme de las cosas que están alimentando mi mente, pero para mal, que me están contaminando, me están corrompiendo. La música mundana, los programas de televisión, las revistas, las redes sociales, las llamadas telefónicas de gente desubicada sin propósito, el pasar tiempo con gente del mundo, no para predicarles a Cristo, sino para cuchichear, para murmurar, para andar recogiendo chismes de barrio. Usted tiene que ser celoso, usted tiene que ser celosa con lo que llega a su mente, porque así como la fe viene por el oído, la incredulidad, la corrupción, el pecado, el fracaso, entra por el oído también. Y todo lo que tú oyes va a tu mente. Todo lo que tú recibes del exterior va a tu mente. Por eso tienes que ser disciplinado, cuidadoso. Debes tener discernimiento en el nombre de Jesús. No te apartes de tu iglesia, no te apartes de tu congregación, no te apartes de tu cobertura espiritual, no te apartes de los maestros que te enseñan la palabra, no te apartes de la lectura de la Biblia, no te apartes de la congregación, de la casa de paz, de la célula, del grupo familiar, donde hay un líder que te espera cada semana. Pide consejo, pide ayuda, pide orientación. No tomes decisiones a priori, decisiones producto de la necesidad, la urgencia. Aprende a ser una persona disciplinada, aprende a ir a la presencia del Espíritu Santo, aprende a decirle a Dios, háblame, y no me levanto de la oración hasta que no me hables, hasta que no me ministres, hasta que no me digas exactamente qué es lo que tengo que hacer. Educa tu mente, alimenta tu alma con buena literatura cristiana, oye música de adoración, escucha programas cristianos a través de la radio o la televisión que te edifiquen, que te bendigan, que te levanten, que te sanen, que te restauren en el nombre de Jesús. Y recuerda finalmente
lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, verso número 16. La Reina Valera 60 dice en Primera de Corintios 2, 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga conmigo en voz alta, nosotros tenemos la mente de Cristo. La Biblia de la Palabra Hispanoamericana dice, ¿quién conoce el modo de pensar del Señor hasta el punto de poderle dar lecciones? Ahora bien, nosotros, usted y yo, este texto se refiere a la iglesia, nosotros, usted y yo, estamos en posesión del modo de pensar de Cristo. La traducción del lenguaje actual dice, como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que el Señor piensa? ¿Quién le puede dar un consejo? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. A partir de ahora en adelante, que su mente esté en el modo pensar de Cristo, no en el modo silencioso, no en el modo de tono alto. Así como los celulares tienen diferentes modos, usted debe vivir a partir del día de hoy. Anótelo, escríbalo, apúntelo en alguna parte. Voy a vivir en el modo pensar de Cristo, el modo de pensar de Jesús, el modo de pensar de Dios. Voy a pensar con los pensamientos de Dios. ¿Y dónde están los pensamientos de Dios? Isaías capítulo 55, en la palabra de Dios. Piense como Jesús, hable como Jesús, viva como Jesús, actúe como Jesús y descubrirá el secreto de la vida cristiana. Dios les bendiga, Dios les guarde. Ha sido para mí un honor y un privilegio haberles acompañado en la noche de hoy. Por favor, reenvíe este material a todos sus amigos, contactos, discípulos o familiares en otras partes del mundo. Volveremos a encontrarnos el próximo jueves a las 8 de la noche en la continuación de nuestra escuela de enseñanza online Palabras de Vida. Feliz noche, Shalom es paz, bendiciones. Próximo jueves, 8 de la noche. Descansen en paz y en bendición. Amén y amén.